Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, profe. Hola, Hola, profe. están? ¿Cómo le va? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, gracias. Hoy vamos a empezar a ver del módulo 5, yo les tengo que dar leasing, contrato de leasing, fideicomiso y transferencia de fondo de comercio. Hoy voy a darles todo leasing y si tengo tiempo vamos a empezar a ver o a presentarles el tema de transferencia de fondo de comercio. Esos son los contratos que les tengo que dar de este módulo. Así que a ver si puedo compartir pantalla. ¿Ahí lo ven? ¿Sí? Sí, profe, ¿se ve? ¿Sí? Bueno. A ver si lo puedo agrandar. Ahí está. Bueno. El contrato de leasing actualmente se encuentra regulado en el Código Civil y Comercial. Antes no estaba incorporado ni en el Código Civil ni en el Código de Comercio porque había una ley especial que lo regulaba. Ahora lo van a encontrar en el artículo, desde el artículo 1227 a 1250. Durante mucho tiempo, estos son los antecedentes del contrato. Durante mucho tiempo el contrato de leasing fue atípico, o sea, tenía así una tipicidad social. O sea, se utilizaba el contrato, pero no había regulación. Me está matando la luz, ahí está. Después van a encontrar que la ley está la 18061 y después la 21.526, que son ley de entidades financieras, actualmente la 21.526 está vigente, permitía a los bancos realizar o dar bienes en locación. Eso en realidad estaba incluido como operación que podían hacer, o está incluido como operación que podían hacer las entidades, pero no estaban, el contrato no estaba regulado. La primera ley que regula el contrato de leasing en nuestro país es la 24441, que es la Ley de Fomento a la Vivienda y la Construcción. Es una ley en realidad ómnibus, se llama así porque regula no solamente el leasing, sino también que van a encontrar, regulaba el fideicomiso, letras hipotecarias, reformaba la ley de fondos comunes de inversión, reformaba también algunos artículos de corretaje, o sea que dentro de todo de esa ley se regulaban varios institutos, dentro del cual estaba el leasing. La idea era fomentar el acceso a la vivienda a través de la incorporación o la regulación del leasing inmobiliario. Después, en el año 2000, se regula la 25248, que es la ley que tuvimos. En realidad esta ley sigue vigente en algunos artículos, no fueron derogados, o sea, la ley, si bien el código incorpora el contrato al Código Civil y Comercial, la ley 25248 mantiene 4 o 5 artículos vigentes, que son los del concurso y quiebra del dador o el tomador, y algunas cuestiones impositivas, ¿sí? Ahora el nuevo código, entonces, de esa ley toma la mayoría de los artículos, algunos son reformados, otros derogados, pero en sí la estructura o la regulación del contrato sigue siendo la misma. ¿Para qué se utiliza el leasing? El leasing tiene una finalidad económica, o sea, fundamentalmente de financiación. Es un contrato que durante mucho tiempo fue utilizado o es utilizado por la pequeña y mediana empresa, pero también puede ser utilizado por el consumidor. O sea, un consumidor podría ser parte de un contrato de leasing.
En el contrato de leasing, las partes, ahora las vamos a ver más adelante, pero para empezar o acercarnos a un concepto, las partes son el dador, que entrega al tomador la tenencia, no le transmite la posesión, sino la tenencia de un bien a los fines de que el tomador, a cambio de un canon, que es el precio que paga por el uso y goce de ese bien, pueda entonces usar y gozar a cambio de un canon, con también la posibilidad de optar o tener la opción de compra. Algunos han dicho que el contrato de leasing combina, durante mucho tiempo se ha dicho que es un mix, o sea, es una locación más una compraventa, pero en realidad tiene su naturaleza jurídica propia, tiene sus si bien vamos a ver que se aplican en algún momento del contrato las normas de locación o de compraventa, en realidad es un contrato que tiene sus propias características. Bueno, es un contrato típico, ¿sí? Hace unos años, es nominado, es bilateral, ¿sí? Genera derechos y obligaciones para ambas partes, consensual, se perfecciona por el acuerdo de partes, no es necesaria la entrega del bien, es oneroso, vimos que se paga un precio por usar y gozar de ese bien, es un contrato formal, ahora más adelante vemos la forma, es conmutativo, de tracto sucesivo, dura en el tiempo, es de financiación, o sea, el tomador al adquirir un bien en leasing le permite obtener crédito. A veces la idea del tomador, o por ejemplo si fuera una pequeña empresa, no es quedarse con la propiedad o obtener la propiedad del bien, sino mantenerse actualizado, por ejemplo, en relación a maquinarias, programas de computación. En algunos casos puede ser de adhesión el contrato, cuando por ejemplo una de las partes es una entidad financiera, el dador es una entidad financiera, puede ser de consumo si el tomador es un consumidor, y intuito personal. Las partes son el dador, ¿sí? Que es el que entrega la tenencia del bien al tomador, bueno, y el tomador, que es el que va a usar y gozar de ese bien. El objeto pueden ser bienes, cosas, ¿sí? Muebles, inmuebles, y fíjense lo que incorpora el 1228, marcas, patentes, modelos industriales, software. En general, con respecto a las marcas, patentes o modelos industriales, no es común que se celebre un contrato de leasing, más bien se celebran contratos de licencia, ¿sí? Pero el código lo prevé como objeto del contrato de leasing. Esos bienes van a ser propiedad del dador, o puede ser que el dador no sea propietario, pero puede darlos en leasing. El leasing. Hay veces que en el contrato de leasing el tomador puede celebrar o está facultado a celebrar subleasing, ¿sí? O serían leasing de segundo grado. Entonces, tengo que ser propietario para celebrar un contrato de leasing, para ser dador, pero también podría ser tomador en un contrato de leasing en el cual estoy autorizado a celebrar subleasing, ¿sí? O leasing de segundo grado. Siempre los bienes, fíjense que ahí les puse, tienen que ser bienes materiales o inmateriales, por ejemplo una marca o una patente, pero tienen que estar individualizados, no pueden ser cosas consumibles, objetos de leasing. Tanto el canon como la opción de compra tipifican el contrato. El canon, que es el precio que se fija en el contrato por ese uso y goce que va a hacer el tomador, en realidad, a diferencia de lo que pagamos en un contrato de locación, el canon abarca otros rubros. Abarca, fíjense que les puse ahí, el uso locativo, el valor locativo, el valor de amortización, de recupero del valor del bien, la tasa de interés en esa financiación que hay de alguna manera en el contrato de leasing, todos los gastos que se deben pagar en relación al mantenimiento del bien, impuestos, seguros, servicios. A veces el contrato de leasing tiene por objeto, por ejemplo, programas o máquinas en las cuales es necesario que el dador, ¿sí?, entrene o enseñe al tomador cómo utilizarlos. Y eso es también o forma parte del canon, de los rubros, ¿sí? No necesariamente es un valor fijo, puede serlo o no, puede ser mensual, bimestral, ¿sí? Eso todo depende, las partes lo fijan libremente, y sí tiene relación ese canon con el valor del bien,
¿sí? Y con la cantidad de cuotas que se están dando para poder usar y gozar del bien, y también con el valor que va a tener la opción. O sea, tiene que haber una razonabilidad entre lo que pago de cuotas y el precio que va a tener la opción si ejerzo la opción para quedarme con el bien, ¿no? Pero el canon sería en principio eso, lo que yo pago para usar y gozar del bien. La opción de compra es el precio que se fija en el contrato. Fíjense que el artículo dice que tiene que estar determinado o ser determinable. A veces la opción de compra no está, si bien no está fijado, sí se va a determinar, llegado el momento, en relación puede ser a otro bien, al bien que tenga en el mercado, a una tasación, ¿sí? Pero no necesariamente va a estar fijado desde el principio. Y esta opción es un derecho, no una obligación. El tomador puede ejercerla o no. Si la ejerce, tiene que comunicarla en forma fehaciente al dador. Tipos de leasing. O sea, el leasing se caracteriza por tener entonces la posibilidad de usar y gozar de un bien a cambio de un canon, más una opción de compra. Pero después la ley regula, o el código regula, distintas clases de leasing o subleasing o subtipos, los van a encontrar, y ahí tienen el leasing financiero, el operativo, el subleasing y el leasing back o retro o de retorno. Los van a encontrar todos en el 1231. El artículo no dice clases de leasing, sino que el artículo, cuando regula estas clases de leasing, dicen modalidades para elegir el bien que es objeto del contrato de leasing. Y acá van a encontrar, en el inciso A, B y C, el leasing financiero. En el leasing financiero hay un intermediario, que es una entidad financiera o una sociedad, que es el dador, que va a adquirir el bien para darlo en leasing al tomador. A veces el bien que da en leasing es elegido por el tomador, le dice, quiero que compres una máquina de tal marca o a tal proveedor. Otras veces el tomador da indicaciones de lo que quiere, o también el tomador compra el bien y después el dador se pone en su lugar. Entonces, en el leasing financiero, la entidad financiera o la sociedad está en el medio, y va a haber un proveedor, porque el banco o la sociedad tiene que adquirir un bien, ¿sí?, para entregarlo en leasing. El proveedor de ese bien, que es otro contrato de compra-venta, en realidad no es parte en el contrato de leasing. Siempre en el leasing son dos partes, dador y tomador, más allá de que haya otros contratos que sean necesarios para celebrar ese leasing. Ahí hablamos de contratos conexos. Los contratos conexos que existen, por ejemplo, en el sistema de tarjeta de crédito, y en este caso también en el leasing financiero, necesitamos de distintos contratos para cumplir una finalidad económica o un fin determinado. En este caso, no basta con celebrar un contrato de leasing, sino que hay que celebrar otro contrato con el proveedor del bien. Después tienen el leasing operativo. En el leasing operativo, el dador es o el fabricante, o es un comerciante, o es el importador del bien. Es un contrato de cambio. O sea, en el leasing operativo, el dador tiene el bien, ¿sí?, y lo que quiere es venderlo. Y ahí aparece el tomador, ¿sí? Esa sería otra clase, el leasing operativo. En el leasing retro, el bien pertenece al futuro tomador del contrato, que vende, este es un poco más complejo, tiene un bien, por ejemplo, si tuviera, no sé, un inmueble, lo vende al dador, y a su vez celebra un contrato de leasing, con la opción de compra. El leasing retro lo que permite a un empresario o a una pyme es dar movilidad a sus activos. Él tiene un inmueble, ¿sí? Yo les pongo el ejemplo inmueble, pero podría ser otra clase de bien. Tiene el inmueble, pero lo tiene de alguna manera inmóvil. Entonces, lo que hace es venderlo al dador, y este a su vez celebra un contrato de leasing, ¿sí?, con la posibilidad entonces de, en algún momento, volver a adquirirlo. Por eso se llama retro. Y el subleasing
es cuando el tomador en un contrato de leasing celebra, o tiene que estar autorizado por supuesto, celebra un contrato de leasing con un tercero. O sea, él en un contrato, ¿se entiende? Es tomador, y en el segundo contrato es dador. ¿Sí? ¿Se Sandra, entiende ese? perdón. ¿Ese caso sería el de los shopping, por ejemplo, o de las ferias comunitarias? Que alguien es No. el... Ah, bien. En el caso de los shopping y en el caso si fuera un contrato de shopping, ¿sí? O de feria, vos tenés ahí lo que se llama también contratos conexos. Tenés un contrato marco, que es el de shopping, y hay un montón de otros contratos que son necesarios para poder funcionar, ¿sí? Ahí no hay leasing, hay un contrato de shopping, que es un contrato conexo. Ah, ok. Sí. ¿Sí? Entonces no entiendo el subleasing. ¿Cómo? Entonces tengo una confusión con el subleasing, no me lo puedo imaginar. El subleasing es, yo tengo un contrato de leasing, compré o tomé el leasing maquinarias, ¿sí? Máquinas, o ponerle un inmueble, ¿sí? No es lo común que haya leasing de inmueble, pero podría ser un leasing de un inmueble. Yo tengo el uso y el goce, y en algún momento voy a tener, si quiero ejercerla, la opción de compra, ¿sí? Un contrato de leasing común. Ahora, en ese contrato, para yo poder celebrar un subleasing, ¿sí? No es una sublocación, es un leasing. Ahora, yo para poder darlo en leasing, yo soy tomador en un contrato, pero para poder darlo en subleasing, el contrato me lo tiene que permitir. Si me permite celebrar un contrato de leasing o de subleasing, yo tomador me convierto en dador en relación a un tercero. Ahora, sería como un leasing de segundo grado, ¿sí? Si el tercero, si el tomador en mi contrato de subleasing ejerce la opción, yo antes tengo que adquirir la propiedad, porque si no ese sujeto no va a poder hacer efectivo su opción. ¿Se entiende? Es como Es el como si que fuera subalquila. una sublocación, pero no es una Claro, sublocación, porque en el leasing tenés la opción de compra, que complica más las cosas. claro, es como el que alquila. Claro, pero claro, lo que pasa es que acá el leasing es mucho más que un contrato de locación, porque vos en el leasing lo que tipifica el contrato no es solamente el pago del canon, sino la opción de compra, que en el contrato de locación común no está. Claro, claro, sí, sí, sí. Tiene que estar predeterminado ya en el contrato de leasing, si no, no Eso, se si puede. no, no es leasing. Exactamente. ¿Sí? El subleasing es eso. Imagínense un contrato de locación en el cual, no es locación, ¿sí? Un contrato de locación donde puedo yo sublocar. Acá es lo mismo, puedo dar en subleasing, ¿sí? Pero acá se complica más, porque si yo lo doy en subleasing, el tomador tiene derecho a ejercer la opción de compra. Entonces yo antes voy a tener que ejercer mi opción para poder hacer efectiva la segunda vuelta, sería. ¿Se entiende? El plazo del contrato de leasing, no hay en el código ni un mínimo ni un máximo, ni tampoco se aplican las normas de mínimos y máximos del contrato de locación. Pero el plazo siempre va a tener relación con el bien, ¿sí? Con la naturaleza del bien. La extensión del plazo va a depender de eso. ¿Cómo se formaliza el contrato de leasing? Se hace por escritura pública si tienen por objeto inmuebles, buques o aeronaves. En todos los demás casos puede ser escritura pública o instrumento privado. ¿Cómo hago que ese contrato sea oponible a terceros? O sea, si el contrato no se inscribe, o sea, si no cumple la forma, hay dos cosas que hay que cumplir. La forma, ¿sí? Y la inscripción en un registro que ahora vamos a ver cuál es. Para que el contrato sea oponible a terceros, cuando decimos terceros son los acreedores de las partes, tanto del dador como del tomador, o terceros en general,
para que sea oponible ese contrato a terceros, hay que inscribirlo. Y la inscripción se puede hacer desde que se celebra el contrato, puede ser que se celebre el contrato y no se hayan entregado los bienes, se postergue la entrega, o a veces se quiere, o las partes quieren, que el contrato tenga efectos desde la entrega de los bienes. Entonces, en ese caso, tengo 5 días para inscribirlo, para que tenga efectos desde ese momento, ¿no? ¿Dónde inscribo el registro? ¿Dónde inscribo el contrato de leasing? No hay un registro único, ¿sí? No hay un solo registro donde se pueden inscribir todos los contratos de leasing. Depende de la naturaleza del bien. Si el bien tiene un registro, como es el registro de la propiedad inmueble, o sea, de inmuebles, automotores, o una marca o una patente, se inscribe en ese registro. Ahora, si es un bien mueble no registrable, ¿sí? Se inscribe en un registro que se llama Registro de Créditos Prendarios. Este registro de créditos prendarios lo vamos a ver también cuando veamos o estudiemos prenda con registro, ¿sí? Entonces, si tiene un registro, se inscribe en ese registro, en el registro de la propiedad inmueble, en el registro automotor. En el caso de los créditos, en el registro de créditos prendarios, todo lo que no tiene registro propio, ¿no? Y la duración de la inscripción es de 20 años para los inmuebles y 10 años para todos los demás. ¿Se puede reinscribir? Sí. O sea, el dador, ¿sí?, puede reinscribirlo, o en el caso que sea judicialmente, se puede reinscribir. En el caso de judicialmente, todas las veces que se requiera, lo ordena el juez. En los demás casos, el dador antes del vencimiento, no cuando el plazo pasa o 20 años y 2 días, ¿sí?, antes del vencimiento puede reinscribir el contrato. ¿Qué derechos tiene el tomador? Como dijimos, usar y gozar del bien, pero no es dueño, entonces no va a poder venderlo ni tampoco gravarlo, no podría constituir una hipoteca si es un inmueble, no podría darlo en prenda o constituir una prenda con registro, ¿sí? No es el dueño, ¿sí? Hasta tanto no ejerce la opción, no se constituye en dueño. Entonces tiene el derecho a usar y gozar y derecho a opción de compra. Y las obligaciones que tiene es pagar el canon, utilizar el bien de acuerdo al destino y también pagar todo lo que tiene que ver con gastos ordinarios, extraordinarios y seguros del bien que se ha dado en el leasing. ¿Le puedo hacer una pregunta, doctora? Sí. Respecto al registro y la inscripción, ¿cómo es el procedimiento? ¿Vas y qué tenés que presentar? En el caso como cualquier otra inscripción, o sea, en el caso de que el contrato o es la escritura o es el instrumento privado. Ah, bien. Y en los registros. Después en el caso de registros prendarios te piden otra documentación, pero en realidad sería eso en principio, el contrato. Bien. Para inscribirlo. Gracias. Recuerden que el bien no pertenece, o sea, el bien sigue siendo de propiedad del dador. Entonces, si el tomador lo vendiera o lo transmitiera, el hecho, bueno, la inscripción le sirve para oponer a terceros, pero tiene acción de reivindicación, incluso contra aquellos que tengan un bien o una cosa mueble de buena fe, ¿sí? O en ese caso igualmente podrían ir contra ellos, tiene acción reivindicatoria. ¿Cuándo ejerzo la opción de compra? Dijimos que pago el canon y en determinado momento se puede ejercer la opción de compra. Tengo que haber pagado, la ley dice, las 3/4 partes, o sea, el 75% de los cánones. Pero se puede pactar antes de ese porcentaje, si así lo acordaron las partes, ¿no? Se puede pactar eso antes. ¿Cómo ejerzo la opción de compra? La opción la ejerce el tomador, dijimos que es un derecho, puede o no ejercerla, pero si la ejerce, la ley no regula la manera, pero tiene que ser una forma fehaciente, ¿sí? Acta documento, acta notarial, ¿sí? Dejar constancia que ejerce la opción.
¿Qué pasa al finalizar el contrato de leasing? O sea, una de las opciones es que ejerzo la opción de compra, pero puede ser que no ejerza la opción de compra. Entonces, de acuerdo a este artículo, puedo pedir la prórroga, ¿sí?, del contrato. No es común que se pida la prórroga, ¿sí?, que sobre los mismos bienes yo prorrogue el contrato de leasing, pero está previsto. Entonces, una de las posibilidades es ejerzo la opción de compra, otra prorrogo el contrato, otra opción es que renovar los bienes, que no sean los mismos, sino que renuevo los bienes, o restituyo el bien. Y ahí se daría por finalizado el contrato. ¿Hasta acá vamos? Sí, perfecto. ¿Sí? Bueno. Profesora, otra duda. ¿Qué? Lleno de dudas. Otra duda. ¿Sí? Con respecto al leasing, si se ejerce la opción de compra, ¿Cómo? ¿Que se acepte? Si se ejerce la acción de compra, No se compra, acepta. si se O sea, acepta. yo tengo la opción, Bien. yo Perfecto. tomador tengo la opción y el dador tiene la obligación. Bien, entonces, si ejerzo el derecho de compra, ¿es así? Si ejerzo la opción de compra, Ejerzo la opción de compra. la transmisión del bien, después podrían pasar muchas cosas, que el dador se repite, o sea, un montón de situaciones, bueno, ahí entran en juego otras normas, pero en principio para uno es un derecho y el otro es la obligación de hacerla efectiva. Ahora, si no la cumple, después el tomador tendrá las acciones correspondientes para ir contra el dador, ¿no? Bueno, profesora, Suponiendo que ejerzo la opción de compra, la comunico, pero para que se produzca la transmisión del dominio, ¿no?, porque yo tengo la tenencia, la transmisión del dominio se ejerce con la opción, ¿sí?, con la comunicación de la opción, con el pago del precio y cumpliendo todos los requisitos formales de cada uno, de acuerdo a la naturaleza de cada uno de los bienes. Ahí se produce la transmisión, ¿sí? Profesora, tengo que ejercer la opción, pagar el precio y cumplir con las formalidades. ¿Sí? El canon abonado antes de pagar el precio por la compra. Eso es parte del precio. Perfecto. La opción va a ser, como dijimos hoy, tiene que haber una razonabilidad entre lo que pagás en las cuotas y la opción. Se tiene que amortizar todo el bien, más la tasa de interés y eso, pero el dador tiene que recuperar o amortizar el valor del bien, el 100% más los intereses. Y la otra duda es, con respecto a la finalización del contrato de leasing, si antes del plazo para finalizarlo se puede rescindir, el tomador tiene el derecho de rescindirlo previamente al momento de la finalización por contrato. ¿Cómo? No te escuché bien. Si el tomador puede finalizar el contrato de leasing antes de que venza el plazo. Sí, seguramente que en el contrato está previsto. ¿Y tiene sanción? ¿Tiene alguna multa o algo así? Sí, ¿no? Seguramente que sí. Por no llegar a la finalización del contrato. Porque en realidad el contrato tiene un plazo y vos tenés que pagar todos los cánones. Si no ejercés la opción, ¿sí? Si no, como cualquier otro contrato, ¿no? Uno de locación, ponele. Si vos no ejercés la opción de compra, vos tenés que cumplir el plazo del contrato, cumplir la cantidad de cánones que están pactadas, pero podrías rescindirlo, sí. Sí. Esto también es una particularidad. La responsabilidad objetiva, o sea, la responsabilidad por los daños que producen las cosas, normal, por el 1757, tendría que ser el dueño de las cosas, pero por la naturaleza que tiene el contrato de leasing, se dice que la responsabilidad objetiva es del tomador. La responsabilidad objetiva, o sea, los daños que pudieran producir las cosas que son objeto del leasing, ¿sí? Es una excepción al 1757. Y estos artículos son particulares. Lo van a encontrar así, como cancelación de la inscripción. Cuando los bienes son bienes muebles no registrables, ¿sí?, donde no tienen un registro especial, como es en el caso de los inmuebles o automotores,
El código regula en estos 3 artículos la cancelación de la inscripción. ¿Por qué solamente para bienes muebles no registrables? Porque para todos los demás bienes se regula por la ley especial, ¿sí? En cambio, como estos son bienes que no tienen un registro, y en este caso el tomador o el dador también pide la cancelación porque se ejerció la opción de compra. Entonces, si el tomador ejerce la opción, piensen esto, ejerzo la opción de compra, voy a ser dueño de los bienes, pero como Perdón, es doctora, disculpe, hay alguien que tiene, perdón, hay alguien que tiene el micrófono abierto y la verdad no se escucha nada. ¿Quién? Alguien tiene el micrófono abierto y no se escucha nada. Se escucha como un ruido de fondo. No sé quién tiene el micrófono abierto. A ver, quién sabe, ¿no? Hasta ahora era Paola. Ah, Paola, muy bien. Bueno. Entonces, estos artículos de cancelación de la inscripción se aplican solamente para bienes muebles no registrables. Si fuera un bien mueble registrable, un inmueble, se aplica la ley particular, ¿sí? Donde no hace referencia al código. Pensemos, por ejemplo, si es una máquina, ¿sí? Una máquina máquinas de coser que se dieron en leasing. Son bienes muebles no registrables. Entonces, el tomador ejerce la opción de compra. Si ejerce la opción, ¿sí? Se termina quedando con los bienes, paga el precio, necesariamente hay que cancelar la inscripción porque está inscrito el contrato. Entonces, lo que regulan estos artículos es esa, la cancelación para bienes muebles no registrables. La puede pedir el tomador o el dador, ¿sí? O en algunas cosas, o también prevé la posibilidad de que sea por resolución judicial, ¿sí? Entonces se pide la cancelación para que no aparezca más en el registro la inscripción del contrato del leasing. Después, el código regula 2 procedimientos para en el caso de que haya incumplimiento del tomador. Solamente para el incumplimiento es en el pago del canon, no en otros supuestos, no regula otros supuestos de incumplimiento, solamente cuando el tomador no paga. Entonces, en el 1248 tienen el procedimiento ante el incumplimiento del tomador, ¿sí? Y hay distintas etapas. ¿Y qué es lo que tiene en cuenta el código? Lo que tiene en cuenta es la cantidad de canon que haya pagado. A mayor cantidad de cuotas o canon haya pagado, son mayores las medidas que hay que tomar para lograr el desalojo. O sea, lo que persigue este artículo es desalojar al tomador porque no paga, ¿se entiende? Como si fuera un inquilino, igual. No paga, te quiero desalojar. Pero no lo puede, por lo que dice el código, no lo puedo hacer en forma automática. Tengo que, en algunos casos, en el caso de que haya pagado, fíjense el primer inciso, un cuarto, o sea, un 25%, ahí sí puedo iniciar la demanda de desalojo directo. Pero en los demás supuestos me exige que lo intime extrajudicialmente antes de iniciar el desalojo. Esta norma, algunos dicen a autores, que no es de orden público. Por eso las partes en el contrato suelen poner que ante el incumplimiento se dan por caídos los términos, ¿sí? Entonces puedo iniciar directamente el desalojo, ¿sí? Sin necesidad de aplicar el 1248. O sea, podría pactar otra cosa en el contrato. No cumple, se da por vencido o resuelto y puedo seguir por las acciones. No tengo que esperar, fíjense todo el tiempo que tengo que esperar, porque en algunos casos lo tengo que intimar por 60 días extrajudicialmente, en otro 90. A mayor canon pago, mayor tiempo tienen que de espera el dador para hacer efectivo el desalojo. Eso es inmuebles. Y el 1249 es para el caso de incumplimiento en el leasing que tiene por objeto bienes muebles, por ejemplo un automóvil, ¿sí? En este caso también hay 2 opciones. El dador, que es el que quiere recuperar el bien, puede optar por dar por resuelto el contrato y pedir el secuestro en forma autónoma, o sea, lo que hace es, lo que le interesa es recuperar el bien de una, ¿sí? Después recupera o promueve la ejecución. Pero ahí el secuestro se pide como medida autónoma, o sea, con el contrato le pido al juez el secuestro. La otra opción es, no pido el secuestro, sino que promuevo la ejecución de los cánones adeudados, ¿sí?
y me permiten pedir el secuestro cuando se haya vencido el plazo total, dice, o se haya ejercido la opción y no se pagó. Entonces, fíjense, si es bien mueble, secuestro autónomo o ejecución más en un futuro el secuestro. Si son bienes muebles no registrables, ¿sí? No bienes muebles no registrables, bienes como puede ser suponiendo que yo di en leasing una marca, una patente, este artículo no lo puedo hacer efectivo, porque materialmente no existe la marca o la patente. Entonces, ahí en ese caso se aplican las normas de derecho común. El dador tendría que pedir que se cesen el uso de la marca o patente o ir por las acciones comunes. No podría ir por acá porque ¿qué va a secuestrar? Materialmente no existe, ¿sí? Entonces, vuelvo para atrás. La ley regula dos procedimientos distintos ante el incumplimiento por el pago del canon. En inmuebles y en este caso en muebles o cosas muebles. Dijimos que si bien algunos dicen que el leasing es un contrato de locación más compraventa y algunos dicen que no, que es un contrato con naturaleza propia, el código dice que supletoriamente le podemos aplicar las normas del contrato de locación hasta tanto no se haya ejercido la opción de compra, ¿sí? Y el pago del precio. Hasta ese momento, como si fuera una locación, yo puedo, o se aplican las reglas del contrato de locación, salvo los plazos, ¿sí? Y en el caso, una vez de ejercida la opción y pagado el precio, las normas de compraventa, ¿sí? Supletoriamente. Bueno. ¿Se entendió? Eso era el día del estudiante. ¿Les quedó alguna duda del contrato de leasing? Perfecto. ¿Está bien? No, profe, quedó bien, creo. Perfecto. Ahora les voy a dar... Bueno. Este es otro contrato que tienen también en el módulo 5, transferencia de fondo de comercio. La ley que lo regula, la transferencia del fondo de comercio, es la 11.867. Es una ley vieja, fíjense que es de 1934. Y la ley el proyecto que se aprobó en ese momento fue de Colombres. La ley es muy vieja y por lo tanto, si bien la intención que tuvo en un principio cuando se sancionó fue buena, ya no se adapta a lo que pasa en la realidad, porque nuestro país no es el mismo, porque los contratos son distintos, porque los negocios o las empresas son distintas, ¿sí? Pero la ley sigue vigente. ¿Por qué se sanciona esta ley en 1934? Porque cada vez que se vendía o transfería un fondo de comercio, los acreedores del titular de ese fondo de comercio no se enteraban. ¿Por qué? Porque se aplicaban las normas de compraventa común. Entonces se transfería, se vendía un fondo o se realizaba una venta fraudulenta y los acreedores ni se enteraban. Entonces cuando se enteraban, no se iban contra el fondo, no podían atacarlo, o sea, no podían hacer efectivos sus créditos porque el fondo había salido del patrimonio de su deudor. Entonces, la ley lo que persigue es, van a ver que es una ley que tiene 12 o 13 artículos, una ley corta, que lo que persigue es proteger, y acuérdense de esto, no a todos los acreedores, sino a todos los acreedores del fondo, solo a los, o mejor dicho, solo a los acreedores del fondo, ¿sí? El fondo de comercio pertenece a una sociedad o a una persona humana o física, que tiene acreedores, en el caso de una persona humana puede tener acreedores personales y acreedores que surgen del ejercicio de su actividad comercial, ¿sí? La ley solo protege a los acreedores del fondo. ¿Se entiende? No significa...
Cuando nosotros decimos fondo de comercio, decimos que es un conjunto de bienes materiales e inmateriales que han sido reunidos por su titular para desarrollar una actividad económica. Ese fondo de comercio no es un sujeto de derecho, o sea, pertenece a un titular, que puede ser, como les dije, una persona humana o una persona jurídica. Pero el fondo como sí, no es un sujeto de derecho, no tiene personalidad jurídica. El fondo es una universalidad, y ahora vamos a ver. La ley no define, van a ver ustedes que el artículo 1 lo que hace es enumerar cuáles son los elementos del fondo. Ese artículo del 1 hace una enumeración enunciativa, tampoco están todos, porque con el tiempo fueron surgiendo otros, o porque las partes pueden incluir esos o sacar otros, ¿sí? Es una enumeración solo enunciativa, es una guía de los elementos que lo componen. Y se dice, o que la ley de transferencia de fondo de comercio lo que toma o que considera el fondo como una universalidad de hecho. ¿Qué quiere decir universalidad de hecho? Que cada uno de los elementos que compone el fondo no pierde individualidad. Si nosotros hablamos, por ejemplo, del nombre de un fondo, de la mercadería de un fondo, no es que pierde individualidad, tiene una individualidad, pero ahora integrada a un conjunto que sería el fondo. Pero ese fondo como tal, que tiene una finalidad económica, no es un sujeto de derecho, no es un patrimonio de afectación. O sea, el fondo no constituye un patrimonio distinto al patrimonio de su titular, ¿se entiende? Entonces, es una universalidad de derecho porque lo consideramos como un todo, como un conjunto, pero no es ni sujeto de derecho ni patrimonio de afectación. Esa es la naturaleza jurídica que toma la ley, ¿sí? Y esto se los dije, que solo protege a los acreedores del fondo. Que proteja solo a los acreedores del fondo no significa que si yo tengo un negocio, no sé, tengo un kiosco, y tengo deudas con un banco porque me pedí un crédito personal para comprarme un auto, para irme de viaje, me pedí un crédito hipotecario, no significa que otros acreedores puedan atacar el fondo, o sea, cualquiera puede ir contra el fondo. Lo que me refiero a que los acreedores del fondo son los protegidos es que, por esta ley, es que solo ellos van a ser parte del proceso. Van a ver ustedes que la ley en estos 12 o 13 artículos lo que hace es fijar un procedimiento, ¿sí? Un procedimiento que van a tener que llevar adelante para hacer la transferencia de un fondo. Problemas que plantea la ley. Uno de los problemas es que, si bien cuando se va a vender un fondo de comercio, el que compra, o el posible comprador o inversor, nunca sabe exactamente cuál es la situación de ese fondo, la situación financiera, económica del fondo, cómo está, por más que el que venda diga, sí, no tengo tantas deudas, o nunca se sabe hasta que está dentro de la operación, ¿no? Y el problema es que en esa transferencia lo único que puedo hacer es pedir, o se pide o un veraz, o puedo pedir un informe de anotaciones personales, pero no mucho más, para saber si en qué situación se encuentra el que me transfiere. ¿Por qué? Porque los registros, tanto la Dirección de Persona Jurídica o el Registro Público, no tienen la información de cómo está ese negocio. Entonces, yo una vez que firmé el boleto, quise comprar un kiosco, una panadería o lo que sea, estoy dentro del proceso y empiezan a aparecer acreedores, ¿sí? Entonces, el problema que presenta, uno es ese, no hay ningún, más allá de eso que les dije, informe de anotaciones personales que podría estar inhibido o un veraz, no hay ninguna institución que me dé la información. Y después el procedimiento en sí mismo. Cuando lo estudien van a ver que es un procedimiento sencillo, no tiene nada raro, parece sencillo, pero ¿qué pasa? Hay veces que las partes no lo cumplen todo, ¿sí? Porque para poder terminarlo tengo que
o me exigen un montón de requisitos en cuanto a libre deudas, con la FIP, ARBA, municipal, o sea que es muy difícil terminarlo, lograr la inscripción de la transferencia. Entonces a veces se cumple parcialmente o se buscan otras soluciones, ¿sí? Fuera de la ley. O sea, vamos a ver que la ley no es de orden público, o sea que yo podría optar para transferir o para vender mi fondo de comercio, otra modalidad. Entonces esos serían los problemas que presenta y que tendrían que ser reformados en un futuro para el que quiere invertir o adquirir un negocio y saber cómo se encuentra. Los elementos, les dije que están en el artículo 1 en forma enunciativo. Fíjense que están las instalaciones. Bueno, ahí en el programa tienen elementos, creo que eran estáticos o dinámicos, o así, o hay varias clasificaciones, ¿sí? Instalaciones, mercaderías, va a depender del tipo de negocio. Hay negocios que no tienen mercaderías porque dan servicios, ¿sí? El nombre, la enseña, la clientela, el derecho al local, bueno, acá están algunos, patentes, marcas, hay negocios que no tienen patentes ni marcas, premios, distinciones que tengan, y fíjense que la última parte del artículo dice, y todos los demás derechos derivados de la propiedad comercial, industrial o artística. En ese todos los demás, la doctrina considera que incluye otros que no están enumerados en el artículo 1. Otra cosa importante, la ley cuando habla de, nosotros hablamos de fondo de comercio porque la ley tiene por objeto regular la transferencia. Lo común, ¿sí? Cuando nosotros se habla de transferencia de fondo, es la venta de un fondo de comercio. Habrán visto en el diario, o a veces en el mismo negocio, vendo fondo de comercio. Pero la ley dice transferencia a título oneroso o gratuito, o sea que regula todo tipo de transferencia, no solamente cuando es a título oneroso. ¿Se aplica cuando es gratuita? No, generalmente siempre cuando es onerosa. Y otra cosa importante, cuando decimos fondo de comercio, siempre va a ser, para la aplicación de esta ley, fondos de comercio en marcha, en funcionamiento, no puede ser un fondo de comercio en gestación. Si yo se me ocurrió abrir un negocio, un local de ropa, pero nunca lo abrí, o sea, sí, compré la mercadería, pero nunca estuvo en marcha, en realidad ahí no existió el fondo porque estaba en gestación, ¿sí? Entonces no se va a aplicar la ley. O sea, cuando decimos fondo de comercio también podría ser una compañía de seguro, un banco, o sea, un hotel, ¿sí? En el caso de los bancos y seguros se aplica la ley especial, ¿sí? Pero también son fondos de comercio. De todos estos elementos me voy a detener en este y en el derecho al local. El valor llave, o también se llama aviamiento, es la capacidad o aptitud que tiene un fondo de comercio de generar ganancias o de generar ganancias futuras, o tener determinada capacidad para generar ganancias futuras. Todos los negocios o todos los fondos de comercio no tienen el mismo rendimiento, porque no todos tienen la misma trayectoria, la misma calidad de productos, o no todos hace muchos años que están funcionando, o sea que esa capacidad que tiene un negocio o un fondo, ¿sí? No es igual en todos. Eso que se llama valor llave es un elemento, y al igual que los demás tiene un precio, o sea, cuando se va a transferir un fondo de comercio, se le pone un precio. Si es un negocio chiquito, no, pero si es una gran empresa, sí. Y quien va a determinar el valor del aviamiento o valor llave, generalmente es una auditoría contable, que a través de una fotografía o un análisis que hace de esa empresa, puede determinar cuáles son las ganancias que tiene y que tendrá en el futuro. Entonces, eso tiene que ver con eso es el valor llave, la capacidad o aptitud que tiene una empresa de generar ganancias futuras. Se lo suele dividir también en valor llave objetivo y subjetivo. El valor llave objetivo es el que se puede transmitir.
¿con qué lo relacionamos también? Por ejemplo, con la antigüedad que tiene un fondo, con la calidad de los productos que hace que genere determinadas ganancias, con la buena atención, con que el negocio es atendido por sus dueños. Eso, todo eso también es valor llave. El objetivo es el que se puede transmitir, por ejemplo, la ubicación del negocio, la calidad de sus productos, la clientela, y el subjetivo, que tiene que ver con el sujeto, con que el negocio era atendido por sus dueños. En principio no. Yo vendo el fondo, no voy incluido yo, no va incluido su dueño en el fondo, salvo que quien lo compre contrata a los dueños como empleados, ¿sí? Pero en principio el valor llave objetivo se transmite y el subjetivo no. Todo eso hace que el fondo tenga una determinada capacidad para generar recursos. El derecho al local, que no está puesto acá, pero se los voy a comentar, el derecho al local es el derecho de usar y gozar del lugar donde funciona el fondo. No es un derecho de propiedad, o sea, van a ver ustedes cuando salen los avisos en el diario, por ejemplo, vendo fondo de comercio, normalmente no se incluye el inmueble. ¿Puedo incluirlo? Sí, las partes pueden pactar que se incluya el inmueble, pero ¿en qué caso? Si yo soy dueño del fondo y del inmueble. Muchas veces tengo un fondo de comercio y soy locatario. Soy dueño del negocio, del fondo, pero yo funciono en un lugar donde tengo un contrato de locación, ¿se entiende? O puedo ser el dueño del inmueble. Entonces, cuando ustedes vean vendo fondo de comercio, normalmente se refiere a todos los elementos que componen el fondo, salvo el inmueble. En general el fondo se dice que es un bien mueble, un bien inmaterial, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que puede pasar en relación al derecho al local? A veces el que compra el fondo de comercio no quiere trasladarse a otro lugar, quiere seguir funcionando en el mismo lugar, ¿sí? Entonces pueden pasar varias situaciones, varias cosas. Si el que es el titular del inmueble, es dueño, el que es el titular del fondo, es dueño del inmueble, ahí no habría problema. El que compra el fondo puede o comprar también el inmueble o celebrar un contrato de locación, ¿sí? ¿Se entiende? ¿O no? ¿Sí? La otra posibilidad es, soy dueño del fondo, pero tengo un contrato de locación. Entonces, ¿qué pasa con el que compra? Generalmente en ese contrato de locación no puedo subblocar. Puede ser que esté autorizado a darlo en a subblocar el inmueble, pero normalmente no. Entonces, en general ahí se presenta un problema, porque si yo compro el fondo, a veces la condición es, compro el fondo con la condición de que el dueño del inmueble celebre un contrato de locación. Si no, yo no compro el fondo, porque yo no me quiero ir a 40 cuadras del lugar donde está funcionando. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces se pone como condición las tratativas que tiene que hacer el titular del fondo para celebrar un contrato de locación. Hay un artículo ahí en el campus que dice que es un fallo en el cual el que vendía el fondo en realidad no se obliga o no asume el compromiso de lograr la celebración de ese contrato de locación, sino a gestionar, ¿sí? A hacer todo lo posible. Entonces, ¿qué pasa si yo hago todo lo posible y no puedo celebrar un contrato de locación? O el locador no acepta al nuevo titular del fondo, porque no tiene las garantías suficientes. Y bueno, y ahí empiezan a surgir los problemas, ¿sí? Entonces, ese derecho al local, que parece a veces no tan importante, pueden surgir un montón de problemas, cuando el que es dueño del fondo no es dueño del inmueble. Entonces, antes de comprar un fondo, siempre hay que ver qué pasa con ese contrato de locación. Pero se refiere a eso, al derecho de usar y gozar del lugar donde está funcionando el fondo actualmente. Estos elementos que tienen acá pueden estar excluidos, ¿sí? En principio, pero las partes, ¿sí? Como puse ahí, pueden
pactar lo contrario, pueden incluirlos. El inmueble, los créditos y deudas, o sea, todos los créditos o todo el activo y pasivo del fondo no se transmite salvo que expresamente haya una cesión. Todas las obligaciones y contratos intuito personae, y la excepción son los contratos de trabajo. Y acá también es distinto. Cuando se celebran, cuando se realiza una transferencia de un fondo de comercio y el titular del fondo tiene empleados, existen contratos de trabajo, el nuevo adquirente, si surgiera algún tipo de inconveniente con esos empleados, es responsable solidariamente, y ahí se aplica la ley de contrato de trabajo. O sea, frente a las obligaciones que puedan surgir por esos contratos de esas personas que trabajan en el fondo de comercio, es responsable solidariamente el que transmite, o sea, el empleador sería, y el nuevo adquirente. Es en el único caso donde el comprador del fondo asume o es responsable por obligaciones anteriores, porque se aplica la ley de contrato de trabajo. En ese caso, lo que quiere la ley es que el contrato laboral subsista, ¿no? Entonces, por eso, en el caso de que el que compra el fondo diga, no, yo los empleados no los quiero, no es tan sencillo, hay una responsabilidad solidaria de los dos. Y otra cosa en relación a los contratos de trabajo, que es importante, es que si bien los contratos de trabajo a la hora de la transferencia de un fondo de comercio muchas veces se considera como un pasivo, ¿sí?, del fondo, hay veces que los trabajadores son considerados bienes, por decirlo de alguna manera, o claves a la hora de la transferencia. Por ejemplo, si fuera un restaurante, donde hay algún chef en particular, o una panadería, ¿sí?, donde hay alguien que realiza o elabora los productos de determinada manera. Entonces, a veces, a la hora de la transferencia, ese empleado también tiene un precio, o sea, transfiero el fondo, y él tiene un valor, más allá del contrato de trabajo, tiene como un plus el valor de la transferencia o el precio en la transferencia. Con respecto a los muebles registrables, cuando se sancionó la ley, no tenía la importancia que tiene hoy. Por ejemplo, podría ser una empresa de transporte, entonces ahí todos los bienes, todo lo que son camiones son claves, ¿sí? Entonces hay que ver también qué tipo de fondo o de empresa es a la hora de transferirla, si van a ser incluidos o no. El dinero no, ¿sí? Y el trabajo personal de los vendedores del fondo, en principio tampoco. ¿Pueden quedarse trabajando en el fondo? Sí, pero como empleados, pero en principio están excluidos. ¿Qué pasa con los libros o registros y libros de comercio y documentación? Todo lo que es registro contable y documentación son obligación del titular del fondo, de la sociedad o del comerciante. Pero ¿qué pasa si hay una transferencia? Los libros y documentación se tienen que transferir. Bueno, ahí algunos autores dicen, está dividida la doctrina. Algunos dicen que como son una obligación personal, no se deben transferir. Y otros dicen que sí se tienen que transferir. Los libros y la documentación, que acuérdense, o cuando lo estudien, se tienen que conservar por 10 años. ¿Por qué se tendrían que transferir? Porque hay un artículo que dice que esa obligación de conservación la tiene su titular y sus herederos o sucesores. Entonces el que adquiere el fondo sería una especie de sucesor, entonces se transmitirían. Pero bueno, esto está dividido. Forma. Si bien ustedes vieron que el fondo dijimos que hay distintas clases de elementos, y la ley fija un procedimiento que hay que cumplir para hacer la transferencia, ¿no? Más allá del procedimiento que establece la ley, a la hora de la transferencia hay que cumplir con las formalidades de cada uno de los bienes. Si estuviera incluido el inmueble, si fuera, no sé, un auto, ¿sí? O sea, no basta cumplir con el procedimiento que dice la ley 11.877 para transferir todo ese conjunto de bienes. La transferencia puede ser total o parcial. Se puede transferir todo o parte del fondo. ¿Qué pasa si se transfieren elementos aislados? Hay veces que se transfiere un elemento clave, por ejemplo, el nombre del fondo.
o la marca. Entonces, en ese caso, como el elemento es clave para que ese fondo pueda seguir teniendo el giro comercial que tenía, o sea, a partir de ese momento no va a poder actuar o no va a funcionar de la misma manera porque va a tener otro nombre. Entonces, en ese caso, como el elemento es clave para el fondo, hay que cumplir con la ley de transferencia de fondo de comercio. Y hay veces que lo que se hace es un vaciamiento del fondo, algunos lo llaman vaciamiento hormiga, porque ¿qué hace su titular? Va vendiendo de a poco los bienes que componen el fondo para violar la ley. O sea, la ley habría que cumplirla, pero en ese vaciamiento se omite el cumplimiento de la misma. Como les dije, la transferencia puede ser a título oneroso o gratuito. En general es a título oneroso. Y lo que prevé la ley es la venta privada, ¿sí? O también la venta en remate público. No es común que se venda en forma privada también, a través de un remate, un fondo de comercio, en su totalidad o sus elementos. No es común, pero bueno, está previsto. Trámite de ley. La ley fija, como dijimos, distintos pasos que en principio las partes van a tener que cumplir. Lo primero es una lista de acreedores, o sea, quien transfiere el fondo de comercio tiene que hacer una lista en la cual va a poner cuáles son sus acreedores. ¿Todos los acreedores? No, solamente los acreedores del fondo. Los demás acreedores, los personales, pueden ir por otra o tienen que ir por otra vía, no están incluidos en este trámite. Entonces, confecciona una lista de acreedores en el cual va a decir, bueno, el nombre, apellido, el importe que les debe, cuándo se vence el crédito, domicilio, y esa lista se le entrega al comprador del fondo. Se realiza, normalmente antes de hacer la lista se hace un boleto de compraventa que después va a quedar como contrato definitivo. Y en ese contrato o en ese boleto se va a poner, o se va a identificar cuál es el fondo de comercio, cuál es el precio, quién es el que compra, quién es el que vende, qué elementos incluimos, ¿sí? El inmueble o no, la marca, si tiene el nombre, ¿sí? Todo lo que incluimos, quién se va a encargar de publicar los edictos, que ahora vamos a ir a eso, ¿sí? Y ahí se confecciona o se entrega la lista de acreedores. Una vez que hicimos el boleto, confeccionamos la lista, la ley exige la publicación de edictos. ¿Para qué sirve la publicación de edictos por 5 días? Para que los acreedores o los terceros en general sepan que ese fondo va a ser transferido. En general, si ustedes miran los edictos que salen publicados en el diario, no contienen toda la información necesaria que exige la ley. O sea, un edicto que tendría que contener cuál es el fondo, quién es el titular de ese fondo, quién es el comprador, dónde se van a poder hacer las oposiciones. Normalmente no salen así los edictos, van a ver ustedes que el edicto dice una cosa así, la panadería o librería, no se me ocurre ningún nombre, Conforti, comunica a sus proveedores y clientes que será transferido el fondo de comercio, ¿sí? Pero generalmente no tienen toda la información que exige el edicto, ¿sí? Y se deben publicar edictos durante 5 días en 2 diarios, en el boletín oficial y en el diario donde está ubicado el fondo. ¿Qué problema tiene la publicación de edictos? Que en general los acreedores no leen los diarios a ver si en los edictos se va a transferir un determinado fondo, no es costumbre, podría, pero en realidad no es común, y menos el boletín oficial. Entonces, muchos ni se enteran de la transferencia. Después de que se publicaron edictos, la ley establece, publicamos 5 días, y después la ley dice que van a correr 10 días corridos, para que los acreedores del fondo puedan presentarse a ejercer oposición. Fíjense que ahí dice, es un derecho, no una obligación. ¿Por qué? Porque yo, si soy acreedor del fondo, puedo presentarme o no dentro de ese plazo. Si no me presento, no dejo de ser acreedor.
sigo siendo acreedor y voy a poder igualmente ir o iniciar cualquier tipo de acción. Por eso no es una obligación. Puedo presentarme o no dentro de ese plazo. ¿De qué manera me presento? Me voy a presentar en el domicilio que está denunciado para hacer las oposiciones, que generalmente es el del comprador o del martillero. Algunos dicen que los que ya están reconocidos en la lista no se tienen que presentar, otros dicen que sí, sí o sí hay que presentarse, porque el de la lista está reconocido, pero en realidad lo mejor es presentarse en el plazo de esos 10 días, y todos aquellos acreedores que no fueron denunciados en la lista, pero que acreditan que lo son. Tienen manera de acreditarlo. Después hay toda una discusión con aquellos acreedores que tienen sus créditos cuestionados, o sea, hay un juicio, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con esos acreedores? Si yo tengo un juicio en el cual estoy discutiendo un crédito, me tengo que presentar. La doctrina dice que en ese plazo esos acreedores, como están cuestionados, no. ¿Qué otros acreedores no tienen necesidad de presentarse? Bueno, los acreedores laborales no, porque están protegidos por otro lado, no están protegidos por esta ley. Un acreedor hipotecario tampoco, un acreedor con prenda con registro tampoco. Sí se van a presentar todos los que son acreedores fiscales, por ejemplo, ARBA, la municipalidad, la FIP también. Ellos tienen además un régimen especial. Este plazo de 10 días se extiende para algunos de esos entes. Bueno, entonces, publicamos edictos. Profesora, 10 días, profe. ¿sí? En caso de que el acreedor, como no es una obligación, es un derecho, no se presente en esos 10 días, ¿cuándo es la oportunidad donde puede presentarse? Si no se presenta en ese plazo de 10 días, puede iniciar cualquier tipo de acción. Lo que pasa, que si no, ¿sí? O sea, él podría trabar un embargo, no sé, poner en la caja del negocio o en el inmueble si el titular es su dueño. Puede hacer cualquier acción. El tema es que si una vez que el fondo se transfirió, o sea, si él no se presenta en esos 10 días, se da por o sea, se considera, al existir la publicación, se da por notificado. No te presentaste, no hiciste nada, no puedes ir después contra el fondo. ¿Se entiende? Vas a poder ir contra otros bienes que tenga el titular, pero no contra el fondo porque ya tiene otro titular, por más que no se haya inscrito. ¿Sí? O sea que no, ese acreedor no puede ir contra el comprador, aunque el comprador pueda repetir después lo que abonó. ¿Cómo? Suponete que el acreedor vaya contra el comprador. No puede ir contra el comprador. O sea, si publicaron edictos y pasó el plazo de 10 días y vos no te presentaste, no podés ir contra el comprador. Porque vos se cumplió, aunque sea parcialmente, con la ley. Vas a poder ir contra el titular, contra otros bienes que tienes y tienes, si no, sonaste. En ese plazo de 10 días, lo que hace el comprador o el martillero es retener del precio, ¿sí? La idea es que vos te oponés para qué, no para que no lo vendan, sino para que el que transfiera, el que tiene que pagar el precio, retenga las sumas adeudadas. Y una vez que las retiene, las tiene que depositar en un banco para que el acreedor trabe embargo. O sea que hay veces que lo que se hace es pagar a los acreedores que se presentaron y no se hace el depósito, suponiendo que estuvieran todos de acuerdo, los que se presentaron y se hacen todas las retenciones, pero si no, la ley dice retenés y depositas, y después vos, acreedor, vas y trabas embargo. O sea que el acreedor tiene que saber en qué banco están depositado la plata y pedirle al juez el embargo. O sea que es bastante engorroso, bastante complicado. Hay un artículo en la ley, que es el artículo 8, que dice que los fondos de comercio no se pueden transferir por un precio inferior a su pasivo. O sea, no lo puedo vender por un precio inferior a su pasivo. Y con respecto al pasivo, se refiere a los que fueron denunciados en la lista, que es el pasivo que tiene el fondo, y a aquellos acreedores que se presentaron a ejercer oposición, no estaban denunciados, pero se presentaron a ejercer oposición. Vieron que en los 10 días se presentan los que están en la lista y los que no están, pero que tienen forma de acreditar su crédito, ¿no?
Entonces, el 8 dice, no se puede transferir o vender por un precio inferior. Solamente se puede hacerlo si los acreedores denunciados y los acreedores que ejercieron oposición prestan su conformidad. Entonces ahí sí se puede vender o transferir por un precio inferior. Una vez que pasaron esos 10 días para hacer oposición, a partir de que pasaron los 10 días, suponiendo que hubo oposición o no, ahí se puede hacer el contrato definitivo. Y el contrato definitivo se debe inscribir en el registro público de comercio. Esa inscripción es complicada, ¿por qué? Porque yo tengo que presentar el contrato, acreditar que publiqué edictos, acreditar que si hubo oposiciones, que hice los depósitos, libre deuda de todo lo que les parezca, de todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de un fondo de comercio. Entonces, para lograr la inscripción, tengo que tener todo al día, si no, no la voy a poder hacer. Y todo eso se hace con patrocinio letrado. Si soy casado y el titular del fondo es casado, necesita el asentimiento conyugal, tengo que acreditar que no estoy inhibido. Entonces, en general, muchas veces las partes buscan otra vuelta para no hacer la transferencia. O cumplir con la ley, ¿no? Y ahora vamos a ver qué pasa si no cumplo con la ley. Y ya termino con esto. La ley, y esto es algo que van a escuchar también mucho, es que la ley no es de orden público. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo no la cumplo, o sea, el contrato entre partes es válido, tiene efectos entre partes, cumplamos con la ley o no. Yo puedo vender un fondo de comercio y ni siquiera hacer un boleto de compraventa y transferírselo o vendérselo a alguien, y entre nosotros, entre partes, el contrato o ese acuerdo va a ser válido. Hago un boleto, no cumplo con la ley. Entre nosotros es válido. El tema es qué pasa con todos los terceros. Por eso la ley, hay algo que en la doctrina se habla, y también lo comenta Rodrigo, que es el requisito de optatibilidad. O sea, las partes pueden optar por cumplir o no la ley. Tengo la opción. Si no cumplo, o sea, si yo cumplo con la ley tiene, o sea, si cumplo con todo el procedimiento, esa transferencia va a ser oponible a terceros, o va a tener efectos a todos los terceros. Ahora, ¿qué pasa si no la cumplo? Si opto por no cumplirla. Bueno, y ahí la ley establece dos sanciones. Vos sos libre de cumplirla o no. El tema es que si no cumplís, no es que el contrato no tenga efectos o sea nulo, sino que las dos sanciones son: una es la inoponibilidad a terceros. Con respecto a la inoponibilidad o que el contrato es inoponible a terceros, hay que ver si se publicaron edictos o no. A veces si se publicaron edictos, en realidad la transferencia va a ser oponible a los acreedores de ese fondo, ¿sí? A otros terceros no, pero a los acreedores anteriores a la publicación de edictos sí. Pero en principio sepan que una es la inoponibilidad. Y la otra es la responsabilidad solidaria. O sea, son solidariamente, si no cumplo con lo que dice la ley, la responsabilidad solidaria es del titular del fondo, del que compra, del martillero, si hay martillero, si hay un contador y hasta si hay un escribano o abogado. ¿Sí? La ley dice, no cumplís, pero si hay consecuencias, hay una responsabilidad solidaria por el valor del fondo transferido. Esas serían las dos sanciones. Entonces, si la pregunta es, ¿la ley es de orden público? No. La ley no es de orden público. Ahí entra lo que decimos del requisito de optatibilidad. Las partes pueden optar por cumplirla o no. Si no la cumplen, el contrato es válido, ¿sí? Pero hay dos sanciones. Las dos sanciones que impone la ley son la responsabilidad solidaria y la inoponibilidad. Y lo último que les comento de esta ley es que la transmisión de un fondo de comercio a través de una subasta, o sea, de una subasta pública, o sea, la venta a través de un remate, está prevista en la ley, la hace un martillero, tiene que cumplir también con la publicación de edictos, hace la subasta,
también, o sea, publica edictos, tiene que dejar pasar los 10 días para ver si hay oposición o no, hace la subasta de todos los bienes en su conjunto o de los bienes separados pero perteneciendo a un todo, y una vez realizada la subasta, lo obtenido lo pone o lo deposita en una cuenta judicial, para que sea el juez después el que, de acuerdo a los acreedores que se presenten a embargar las sumas, se haga el reparto, ¿no? Lo único que puede retener son las comisiones y gastos. Si el rematador o el martillero hace la subasta del fondo y de lo obtenido hace pagos a los acreedores, también es responsabilidad de él. O sea, no solamente va a haber responsabilidad del titular, sino de él. Hay una responsabilidad solidaria. Y lo que ocurre en la subasta es que no puede, no sé si la palabra es respetarse, puede darse que no se dé o que no podamos cumplir con el artículo 8. El artículo 8, que es el que dice que el fondo tiene que transferirse por un precio, no se puede transferir por un precio inferior a su pasivo, tanto del declarado como los que ejercieron oposición. En el caso de la subasta pueden ocurrir, porque el precio que se obtiene a veces es más o no, o menos, ¿se entiende? Entonces, en el caso de la subasta no se aplicaría en principio el artículo 8. Entonces, redondeando, la ley fija, y ya me voy, la ley fija un procedimiento, ¿sí? Que se estableció para proteger a los acreedores del fondo. Recuerden que el fondo, ¿sí?, no es un sujeto, ¿sí?, sino que es una universalidad. Entonces esa universalidad puede ser atacado por cualquier acreedor, personal o del fondo, pero esta ley solo protege a los acreedores del fondo. Por ejemplo, los que suministraron mercadería, prestaron algún servicio a ese fondo de comercio, ¿sí?, los proveedores en general. Y lo que fija entonces es un procedimiento a la hora de la transferencia, en general a título oneroso, pero podría ser gratuita, y ahí cambian algunos artículos, ¿no? O hacer efectivo algunos artículos. Y ese procedimiento es, hicimos un boleto de compraventa, ¿sí? Se hizo la lista de acreedores, se publicaron edictos durante 5 días en el boletín oficial y en el diario, después corren 10 días corridos para hacer oposición, y después el que retiene la plata, que es el comprador o el martillero o el escribano, tiene que depositarla por 20 días para que los acreedores puedan trabar embargo. Y el contrato definitivo se hace a partir del momento que pasaron los 10 días para ejercer oposición. Bueno, ¿quedó claro o no? Sí, quedó claro. Sí, profe, quedó Sí, todo Sí, claro. profe. Sí, doctora, gracias. Sí, gracias. Sí, profe. Bueno, con eso terminamos. La próxima clase les voy a explicar el otro contrato, que es fideicomiso. Fideicomiso común y fideicomiso financiero. Bueno, muchas gracias. Buenísimo. ¿Sí? Perfecto, Bueno, profe. nos vemos Nos entonces. vemos. Nos vemos. Nos vemos. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias por todo. Chao, chao, chao. Gracias.